Vamos a un poco como lema, si alguien quiere buscar Juan 20-21, esto nos va a servir un poco así como hilo conductor durante la tarde. Si alguien lo tiene y puede leer del 19 al 21, por favor, del capítulo 20 de Juan. Fuerte. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con vosotros, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así os envío a vosotros. Amén. Gracias, Lidia. Es esta la idea, como hilo conductor un poco esta tarde, en esa misma manera, como el Padre envió a Jesús, también hoy mismo el Espíritu Santo nos está enviando a nosotros ahí en cada lugar, en cada rincón, en cada momento de nuestras vidas también con el Evangelio. Y eso lo va a desarrollar más él, pero lo quería dejar ahí como hilo conductor porque va a estar tocando en ese tema durante todo el rato. Voy a orar por nosotros, vamos a tener una hora y cuarto, y luego haremos una pequeña pausa, tomaremos algo, hay algunos refrescos. ¿Perdón? Dice aleluya. Ah, aleluya, amén. Eso. Sí, solamente tú te emocionaste. Madre mía. Bueno, lo puede comer él. Pues oye, David, el primero vas tú, tío. Gracias a Dorcas y al resto del equipo que prepararon y trajeron todo, de verdad, ¿eh? Y es una pena que Dorcas se ha quedado sin voz, porque tenemos una traductora estrella profesional y me va a tocar a mí. Ya me pasarás alguna clave si me quedo atascado. Padre, muchísimas gracias por este tiempo, esta oportunidad. Gracias por cada uno de mis amigos, amigas aquí presentes. Gracias porque se siente y se percibe el hambre de ti y el hambre también de encarnarte, ahí donde estamos, ahí donde vivimos, ahí donde nos movemos, Señor, con el Evangelio que ha transformado nuestras vidas, Padre. Gracias. Usa a Todd, dale una inyección fresca de tu Espíritu Santo, y que pueda pasarnos todo lo que tú tienes para nosotros esta tarde, Señor. Danos algo, Señor, que no salgamos de aquí indiferentes, que de verdad, si es una herramienta, si es una palabra, si es una nueva creatividad para llevar a cabo la misión ahí donde estamos, danos algo, Señor, esta tarde, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén. Ok, todo. So I know what's really on your minds tonight. Yo sé exactamente lo que está en vuestras mentes esta tarde You may have trouble listening tonight. y quizás tendréis un poco de problemas al escucharme. So I was wondering if I wear this while I'm teaching, Entonces estaba pensando que quizás me pongo esto mientras enseño, it's going to help really get your heart. si esto puede ayudar a capturar vuestro corazón. I can wear this if it'll be helpful. Me lo pondría si os ayuda. No? Yes? Maybe. Did I hear an amen? No. Okay. Well, I don't know if he told you in the introduction, No sé si os ha contado en la introducción, but I have a wife and 5 children. pero tengo una esposa y 5 hijos. Right, so they're the best part of my story. De verdad, son la mejor parte de mi historia. So 14-year-old, 12-year-old, 9-year-old, 7-year-old, 3-year-old. Wow. Wow. 14, 12, 10, 9 y 3. 14, 12, 9, 7 y 5. El de 5 lo sé. No, Zachary's 3.5. Yeah. Y 3. Sí. And so, as I talk about some of these things tonight, keep that in En mind. la medida que hable de estas cosas, mantener eso en mente. Because many times I talk with church leaders and with people that
talk about being very busy. Muchas veces hablo con líderes y gente de iglesia y siempre me dicen que van muy ocupados, van atabalados. We like what you're saying, but we're so busy and our people are so busy. Me encanta lo que nos estáis diciendo, pero estamos tan ocupados y nuestra gente va tan atabalada. And when my wife and I hear people say that, Y cuando mi mujer y yo escuchamos a la gente decirnos esto, we just kind of smile and laugh inside. sonreímos, nos reímos, Because, yeah, when you have 5 children and are living life in the way we're living, we know what busy is. porque cuando tienes 5 hijos y vives la vida en la manera en la que la estamos viviendo, pues sabemos lo que significa ir ocupados. And we know that it's usually an excuse for not being obedient. Y sabemos que también muchas veces es una excusa para no ser obedientes. And we would say it's usually a gospel issue. Y normalmente nosotros decimos que tiene que ver, que es más un tema del evangelio. When we're too busy to live our lives fully for the purposes of God, Cuando tenemos problemas para vivir de una manera completa o plena los propósitos de Dios, it's not really a schedule issue. no es tanto un tema de agenda, It's a gospel issue. It's a heart issue. es un tema del evangelio, un tema del corazón. So that's what we're going to talk about a lot tonight. And Vamos a hablar mucho sobre esto esta tarde. because if we don't get that straight, then all the other details they won't be fruitful. Porque si no captamos todo esto, el resto de los detalles no darán su fruto. Okay. Wanted to clarify a couple other things before we start. Quería aclarar un par de cosas más antes de comenzar. You heard this name called Soma, Habéis escuchado este nombre, que es Soma, and it may sound strange, que os puede sonar un poco extraño, okay, but it's actually a biblical word. pero de hecho es una palabra bíblica. Okay, for those of you that have studied Greek, Aquellos que habéis estudiado griego, you will know that it's a Greek word, sabéis que es una palabra griega. and it means the church as the body of Y quiere Christ. decir la iglesia como cuerpo de Cristo. And so we felt that it was an appropriate name. Y pensamos que era un nombre apropiado. If we want to live this life as the body of Christ with Jesus as the head, Si queremos vivir esta vida como iglesia, como cuerpo de Cristo, y como Jesús como cabeza, y a Jesús como cabeza, then we wanted this to be our identity as a church. queríamos entonces que esto fuera nuestra identidad como iglesia. So when Paul talks about the church as the body in Ephesians, it's the soma. Cuando Pablo habla sobre la iglesia, sobre el cuerpo, es el soma en Efesios. Okay? And so we have a network of churches under this identity. Entonces tenemos una red de iglesias bajo esta misma identidad. And then Miguel used the word saturate. Miguel utilizó la palabra saturate, That may sound like another strange name. también puede sonar a otro nombre extraño, But we take this from Habakkuk, pero tomamos esto del libro de Habacuc, okay? And when it talks about the glory of God filling the earth. cuando habla sobre la gloria de Dios que llenará toda la tierra. And we believe as the people of God that's actually referring to the church and to us in a way. Y creemos que como pueblo de Dios se está refiriendo a nosotros de alguna manera, que llenaremos toda la tierra. That God desires for His people who are an expression of Him would fill every place, every part of the world. Que Dios desea que su pueblo, que es una expresión de Él, llene cada barrio, cada pueblo, cada aspecto de la vida. That the world would be saturated with His people, with His children. Que el mundo pueda ser saturado con su pueblo, con sus hijos. So we believe that's the vision for the church. Y creemos que esa es la visión para la iglesia. Okay, so you may be thinking, wow, that sounds big. Podéis estar pensando, wow, eso suena como algo Okay. enorme. But actually we can bring it down smaller. Pero de hecho podemos traerlo a pequeña escala. As we think about our cities, Y en la medida que pensamos en nuestras ciudades, or even about part of our city, o incluso en un trozo de nuestra ciudad, where we pray and we begin to say, how could we fill this part of our city y en la medida que oramos y pensamos cómo podemos llenar esa parte, ese trozo de nuestra ciudad, with communities of
disciples con comunidades de discípulos who are living life every day together as God's family on God's mission. que están viviendo sus vidas juntos como familia en misión. So that for all the non-Christians living here, Así que para todos los no creyentes que viven en esta parte, that every day it would be difficult for them to not come in contact with one of these. que sea difícil no contactar o conectar con uno de estos discípulos. So if they go to the park, they might find one of these. De manera que si van al parque, pues se topan con un discípulo de Or in Jesús. their neighborhood, O si están en su barrio, or at the football game, o en el partido de or fútbol, at a cafe, o en los cafés, or walking their dog. o paseando al perro. Okay, but that we would continue to grow and multiply to fill the space where God Pero has que called us podamos to live. crecer y multiplicar aquella zona donde Dios nos ha llamado para vivir. Okay, so we're going to try to answer that question tonight. Entonces intentaremos responder esta pregunta esta tarde. Is this even possible? ¿Es incluso posible esto? And how it might be possible. ¿Y cómo puede ser esto posible? That as we equip our people, Que en la medida que equipemos a nuestra gente, that we're not just giving them things to do, que no solamente les estemos dando una lista de cosas para hacer, activities and más actividades projects. y más proyectos, Because when we do that, people burn out. porque cuando hacemos eso, la gente se quema, And they get tired and they get se discouraged. cansa y se desanima. And so if we don't have the right gospel foundation, Y si no tenemos los fundamentos del Evangelio, that is the motivation and the constant center to this life, esa es la motivación y constante centro de nuestra vida, then it will not be healthy and sustainable. y entonces no será saludable y sostenible. Okay? So if we were to summarize the whole night into 3 words or Si 3 pudiéramos items, resumir este tiempo juntos en 3 ideas, it's these 3. serían estos 3: Evangelio, comunidad o familia y misión. Okay? So that's what we're going to dive deeper into. Y en esto es donde vamos a hacer un poco de submarinismo. And another little summary statement Otro pequeño resumen, además de este, is how can we better equip our people cómo podemos equipar de una manera mejor a nuestra gente to not just see church as Sunday, para no solo ver a la iglesia como el domingo, but to see that we are the church and we're called to live as the church every day, pero que somos llamados a ser la iglesia y a vivirlo cada día everywhere. y en todo lugar. Okay? Because most Christians actually live most of their Christian life here. Porque la mayoría de los creyentes viven su fe simplemente en este compartimento, Where their Christian life for them is Sunday morning and maybe a midweek. donde la vida cristiana es el domingo por la mañana y quizás algún momento entre semana. Okay? But equipping them to see that every day, everywhere, all of life, they are Pero equiparles de cómo en todo lugar, en todo momento, todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, God's family set on God's mission. ser una familia en la misión de Dios. Okay? So how do we get there? Así que ¿cómo llegamos a esto? Okay, well, we're going to be working off of this. Vamos a estar viendo los apuntes We're going to be working off of this picture tonight. en este diagrama, este plano que está hacia el final. Si vas al final y 2 páginas para adentro, Okay, ahí es donde está. it's right in the very back. A few of these things I'm only going to comment on briefly because of our short time. Algunas de estas cosas lo voy a comentar muy brevemente debido al tiempo que tenemos, Some things we'll be digging into more. y algunas deeply. cosas entraremos más en profundidad. Perdón por el corte, que era cuadernillo, pero como aquí en España trabajamos con espiral, más funcional, lo hemos tenido que así enfrentar y cortar. Okay. Pero se entiende, ¿no? Un poquito, se hace el esfuerzo ahí un poco. And to start, I want to comment on what's at the very center of this picture. Para comenzar, quiero comentar lo que está en el centro de este plano, Because that's the key. That's
That's the whole point. Porque esta es la clave, este es el punto clave. From the very beginning, Genesis 1, throughout the biblical narrative, Justo desde el principio, en Génesis y a través de toda la narrativa bíblica, God's goal throughout has been relationship. la meta de Dios ha sido relacionarse. Okay? That we would live in growing, deepening relationship Que podamos vivir en relaciones que profundizan with the Trinity, con la Trinidad. with Him as Father, Con Él como Padre, as Savior, como Salvador and as Spirit. y como Espíritu. Okay? And if we don't wake up every morning Si no nos despertamos cada mañana with that as our hope, as our purpose, con esto como nuestra esperanza, como nuestro propósito, then again we're going to just do activities, entonces vamos a caer en la rutina de hacer actividades. church activities, Actividades de la iglesia, Christian activities, actividades cristianas, mission activities. actividades de misión. But they have to begin with that relationship, and they have to constantly point to that Pero relationship. todo esto ha de comenzar con esta relación y apuntar desde esta relación. So I'd encourage you, as you think of how you are equipping leaders and discipling your people, Así que en la medida que estáis equipando a líderes y desarrollando a vuestra gente, to even say how often are we talking about this reality? haceros esta pregunta: ¿qué tan a menudo estamos hablando y reflexionando sobre esta realidad? Are we asking each other regularly, do you feel loved by the Father today? Nos estamos preguntando a menudo: ¿te sientes amado por el Padre? If you haven't felt loved by the Father recently, we need to sit and Si no te has sentido amado por el Padre recientemente, necesitamos sentarnos y hablar de esto, orar, ¿no? and help each other with Y that. ayudarnos con esto. If we don't feel daily united, abiding with Jesus, Si no nos sentimos unidos y habitando en Jesús, unidos con Jesús, okay, then we need to sit and understand y why. de nuevo, entonces tenemos que sentarnos y hablar de esto. ¿Por qué? Jesus made it very clear in John 15 Jesús ahí en Juan 15 lo dejó muy claro, that we can do nothing, que no podemos hacer nada, we can bear no fruit, no podemos dar fruto. our mission will go nowhere Nuestra misión irá al garete if we are not abiding, if we are not united with si no Jesus. estamos unidos, si no estamos habitando en Jesús. Okay? And if we're not dependent on the Spirit in a regular, normal, rhythmic way, Si no estamos dependiendo del Espíritu en los ritmos naturales y constantes de nuestra vida, again, we're going to live this life powerless, vamos a vivir esta vida sin poder, fruitless. sin fruto. Okay? Because as we will see in a little bit, the Spirit is the one who gives life. Como veremos ahora en un momento, es el Espíritu el que da vida. Okay? He's the one who changes hearts, He is the one who changes El minds. Espíritu es el que cambia corazones, el Espíritu es el que cambia mentalidad. He is the one who sends on mission. Es el que manda hacia la misión. He is the one who proclaims Jesus, proclaims truth. El Espíritu es el que proclama a Jesús, que proclama la verdad. Okay? Those are all very clear roles or functions that the New Testament clearly Estos son roles o funciones que el Nuevo Testamento de una manera muy clara describes about the Spirit. describen acerca del Espíritu. Okay? And so if we're not daily connected with that Spirit that brings that fruit and that power, Así que si no estamos conectados diariamente con ese Espíritu, que es el que produce ese fruto y ese poder, again, we might be very active, de nuevo, estaremos con una actividad brutal, but we will not be very fruitful. pero no estaremos dando fruto. Okay? So that the center, this relationship at the center here is the key to this life. Este centro, lo que está aquí en medio, es lo que da vida a todo lo demás. Okay? But let's talk about the other things then that we build around this. Y hablaremos sobre el resto de las cosas que se construyen a partir de esto, That helps us
that helps us equip our people to live in this way. que nos ayuda a equipar a nuestra gente para vivir de esta manera. Okay? The first piece you see there says the story of God. La primera parte que veis ahí pone la historia de Dios. Okay? And what we mean by that is equipping our people in the overall biblical story. Lo que queremos decir con esto es equipar a nuestra gente con la historia general, completa de Dios. This may sound very basic, Esto puede sonaros muy básico, but I work with many churches in many countries around the pero world. trabajo con muchas iglesias en muchos países por el mundo, Europe and Japan and Australia and South en America. Europa, en Japón, en Australia, en Sudamérica, Okay? And we may assume this about our people, y podemos dar por sentado esto ya en lo que nuestra gente cree, but most Christians do not have a good biblical theology. pero muchas personas no tienen una teología bíblica ahí. They've been taught pieces of the Bible, Han aprendido, Different les han parts enseñado of the diferentes Bible. trozos de la Biblia, but they haven't been taught well how it all fits together as one story. pero quizás no les han ayudado a entender cómo integrar o cómo encajar todo como una gran historia. That the God of the Old Testament is the same God of the New Testament, Que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, and that He was doing similar things in the Old Testament as the New Testament, que estaba haciendo cosas similares en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, and that the Old Testament was leading clearly to the New Testament. y que el Antiguo Testamento estaba apuntando de una manera muy clara al Nuevo Testamento, But actually, most Christians don't have a very clear grasp of that. pero hay muchos creyentes que no tienen esto claro. Okay, and so that's one of the starting points that we need to make sure that this is a regular focus in our churches. Este es un punto de arranque que esto ha de ser algo donde enfoquemos constantemente a nuestra gente. And that as leaders, we're asking that question: how are we helping our people grow up in their biblical theology? Y como líderes, hacernos esa pregunta, ¿cómo estamos ayudando, acompañando a nuestra gente a entender esta teología bíblica? Okay, and then that story leads us to the gospel. Y después la historia esta nos lleva al Evangelio. And with these four questions here, Con estas 4 preguntas que están aquí, this is how we have learned to make the gospel reproducible. y es como hemos aprendido y también hemos sido capaces de hacer el Evangelio, the gospel, reproducible, The gospel el Evangelio reproducible in our people. reproducible. Because again, if I were to ask you right now, Si ahora mismo os preguntaría a cada uno de vosotros, what is the gospel? ¿cuál es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? We would get a lot of different responses. Tendríamos un montón de respuestas diferentes, I guarantee it. os garantizo. Because I've asked the question to groups of leaders before. Porque lo he hecho antes con grupos de líderes, So if that's true in a group of leaders, y si eso es una realidad en un grupo de líderes, what do you think is going to happen in a normal church? imaginaros qué pasará en una iglesia, In a normal group of people? en un grupo normal de There's personas. probably going to even be less clarity. Habrá aún menor claridad. And so if our people aren't clear on what the gospel is, Así que las personas, si no tienen claro lo que es el Evangelio and then what the implications of the gospel y lo are, que las implicaciones del Evangelio nos conllevan, how can we expect them to reproduce that in the life of another? ¿cómo esperamos entonces que lo puedan reproducir en la vida de otro? Okay? Try asking this to a few of the normal people in your church. Hacer este experimento, preguntarle a 3 o 4 personas de tu iglesia, Okay? Not, hacerles esta pregunta. you can do it with some leaders in your church, but also just with some of the regular people in your church. Hacerlo con algunos de vuestros líderes, pero también hacerlo con personas que asisten simplemente a la iglesia. Ask them, what is the gospel? Preguntarles, ¿qué es el Evangelio? And how do you think you would reproduce that in the life of another? ¿Y cómo lo reproducirías en la vida de otra persona? What do you think many would say? ¿Qué crees que muchas personas os responderían? Okay, from my experience, Desde mi experiencia, again, working with many people in many places, trabajando con muchas personas en muchos lugares, they wouldn't know what to say.
algunos no sabrían qué decir. They'd have a few gray, unclear ideas. Quizás tendrían algunas ideas vagas, Especially when you ask the question, how would you reproduce it? especialmente con la pregunta, ¿cómo lo reproducirías en otra persona? Okay? Most Christians they don't have an idea. La mayoría de los creyentes no tienen una idea clara. Okay? So we need to understand the gospel in such a clear way that we learn to be able to speak it and reproduce it naturally. Hemos de entender el Evangelio de una manera tan clara que lo podamos vivir y reproducir de una manera natural. We call this gospel fluency. A esto lo llamamos fluidez del Evangelio, ¿no? And we Tiene que ver con la idea de idioma o lenguaje, ¿no? Competencia. Competencia en el Evangelio. we say that this is one of our primary goals as leaders, Y esa es nuestra meta principal como líderes, as disciplers, como discipuladores, is that our people would grow to such a clear understanding of the gospel que nuestra gente pueda crecer con una claridad tan fuerte acerca del Evangelio, that the gospel would come out just like it does a language that they've learned. de tal manera que el Evangelio sale tan natural como un idioma que han aprendido. When you're fluent in a language, you don't have to think about it, it just comes. Cuando tienes esa competencia, esa fluidez en un idioma, no tienes que forzarlo, sale. Okay? Because we need to equip our people in this way so that when they go to work in the morning, Y hemos de equipar a nuestra gente de esta manera, porque si cuando vayan al trabajo por las mañanas, and they're with their coworkers or their y boss, cuando están con sus compañeros de trabajo, con su jefe, that it's possible that the gospel might speak into some moment, some que es relationship. posible que el Evangelio pueda hablar a una situación particular. Or in their neighborhood with a neighbor. O en el barrio con algún vecino. Or watching Barca with their friends. O a la hora de ver el partido con un grupo de amigos. Okay? So that Del Barça. so that again there's the gospel can come naturally. Y de nuevo, de esta manera que pueda fluir el Evangelio de una manera natural. That the gospel isn't just some propositional truth, El Evangelio no es solamente una verdad, una propuesta de verdad, that is only spoken in one way in narrow que situations. se ha de hablar unidimensional y de una sola manera. Okay? So what is this gospel? Así que, ¿qué es esto We're going to del Evangelio? suggest that it's encapsulated in these 4 questions. Vamos a decir que está encapsulado, digamos, en estas 4 preguntas. Okay, the first question is, who is La God? primera pregunta, ¿quién es Dios? What's true of God? ¿Qué es verdad acerca de Dios? Often when we ask that question, again, people think of God only in one way. A menudo, cuando hacemos esta pregunta, las personas piensan en Dios solamente de una manera. Okay? But God is 3 persons. Pero Dios es 3 personas. So when we ask this question, who is God or what's true of God, Y cuando hacemos esta pregunta, ¿quién es Dios o qué es verdad acerca de Dios? it must be answered in 3 ways, Ha right? de ser contestado y respondido de 3 maneras. You can't have one answer No puedes tener solo una respuesta. if it's describing 3 Si persons. está describiendo a 3 personas, These 3 persons are different. porque estas 3 personas son diferentes. So there must be 3 responses. Entonces ha de haber 3 respuestas. Okay? So if we had more time tonight, Si tuviésemos más tiempo esta tarde, we could spend a lot of time on this. pudiésemos profundizar muchísimo en esta parte. And actually, I would encourage you to spend a lot of time De with hecho, your os people, animaría a pasar tiempo en esto con vuestra gente okay? And help them discover these things for themselves. y ayudarles a descubrir estas cosas por ellos mismos. Don't just preach it at them, No solamente les prediques okay? a ellos. Help them learn to discover it and understand it for themselves, Pero ayudarles a descubrir por sí mismos estas verdades okay? From Scripture. desde las Escrituras. But I'll ask you quickly,
Ahora, me gustaría preguntarte rápidamente, when you hear that question, cuando escuchas esta pregunta, what are some first things? ¿cuáles son las ideas iniciales que os vienen? What's true about who God is and what He's like? ¿Qué es verdad acerca de Dios y cómo Él es? Give me some ideas fast. Decidme algunas ideas rápidas. ¿Qué es lo primero que os viene? Creador. Creador. Ha salido lo mismo. Creator. Okay, so ¿Alguien más? Creator, keep going. Adelante. ¿Quién más? Salvador. Sanador, Healer. Healer. Sí. todopoderoso, Almighty. Okay, we'll say powerful. proveedor, Provider. Provider. Come on. Amor. Love. amigo, Friend. Keep going. Consuelo. Comforter. Consuelo, has dicho. ¿Alguien más? Padre. Father. Father. Good. Keep El going. Salvador, el Salvador. Savior. Savior. Keep going. Esperanza. Hope. Hope. Ir tirando. Santo. Holy. Holy. Justicia. Just. Just. Keep going. Gracia. Grace. Rey. King. Soberano. Sovereign. Eternal. Sabio. Wise. personal, Personal. Bueno. Guapo. Beautiful. Two more. Bueno. Power. Poderoso. Powerful. We already said that one. One more. Bueno. Okay, good. Good. Wow. And that's not all. Y eso no es todo. We can keep going. Podríamos seguir. But look how fast we did that. Pero mirad qué tan rápido lo hemos hecho. Okay? Have you ever done that with your people? ¿Habéis hecho esto alguna vez con vuestra gente? Simple little process. Este pequeño proceso. Sencillo. And I would say it's more effective. You could do this with the whole church, but more effective to do it in smaller communities. Es efectivo cuando lo hacéis con toda la iglesia, pero cuando lo hacéis con pequeños grupos es todavía más efectivo. Because then everybody's participating, not just a few people from the congregation. Porque de esa manera todos casi te aseguras que están participando, no solamente algunos de la congregación. Okay, and then you can spend time going deeper into different aspects. Y después entonces puedes profundizar en algunos de estos aspectos. But isn't this an amazing picture of what God's like? Pero ¿no es asombrosa esta fotografía de cómo es Jesús? ¿Cómo es Dios, perdón? ¿Cómo es Dios? You look at that and you just go, wow, we're in relationship with Him. Vemos esto y decimos, wow, estamos relacionados con Él. Isn't that good news? Son buenas noticias, ¿no? Absolutely. Absolutely. Okay? And this is going to have some practical daily implications as we get deeper into the other Luego, questions. esto tiene sus implicaciones cotidianas en el día a día. Okay? Second question, La segunda pregunta, which builds on first. que se construye sobre la primera, Okay? What has He done? ¿qué ha hecho? We could add an additional Y podríamos añadir también a esta pregunta, ¿qué está haciendo? so not only what has He done in the past throughout history, Así que no solamente lo que ha hecho en la historia, but what is He doing today? a través de la historia, pero ¿qué está haciendo hoy? Okay? And then again, as you think of that question, not just as Father, but as Father, Son, Spirit. Y en la medida que hacéis esta pregunta, de nuevo, no solamente pensar en el Padre, sino pensar Padre, Hijo y Espíritu. ¿Qué ha hecho y qué está haciendo? So each one of them, what have they done and what are they doing? Cada uno de ellos, ¿qué han hecho y qué están haciendo?
Okay? Because we know from the beginning of creation, all three of them were working together. Porque sabemos desde el comienzo en la creación, estaban los tres trabajando juntos. So they've been doing a lot for a long time together. Entonces han estado haciendo un montón por mucho tiempo juntos. Okay? And they're doing a lot today together. Y siguen haciendo un montón de cosas Okay? juntos. So if we had time, we could come up with another amazing list. Y si tuviésemos tiempo podríamos hacer otro listado asombroso también. So then you look at that and again you go, wow, Y podrías ver eso y decir otra vez, wow, look at what they've done. mira lo que han hecho. Look at what they're doing today. Miremos lo que están haciendo ahora. Okay? And then your people begin to get gripped by that, that amazing. Y vuestra gente comienza a emocionarse, no sé cómo decirlo, That they get to live life with that God. que tienen el privilegio de vivir la vida con este Dios. Okay? Many times I will hear leaders will ask us, how do you motivate your people? Muchas ocasiones los líderes nos preguntan, ¿cómo motiváis a vuestra gente? Have you heard that? ¿Habéis oído esta? Have you felt that? ¿Habéis sentido esta pregunta? How do we motivate our people? ¿Cómo motivamos a nuestra gente? Okay? When people begin to see God clearly, Cuando la gente comienza a ver a Dios de una manera clara, who He is, con claridad quién es, what He's done, and what He's doing, lo que ha hecho, lo que está haciendo, again you go, wow, de nuevo, that's motivating. es impresionante, es motivante. I'm in daily, intimate relationship Estoy relacionado diariamente, una relación íntima with that God. con este Dios. Okay, it's amazing news. Son noticias We talk about the actual word gospel as good news. Hablamos de la palabra gospel o evangelio como buenas noticias. And actually, I don't like that Y la verdad es que no me gusta, because it's amazing news. porque son noticias no buenas, sorprendentes. Good's much too weak. Es un poco débil. Buenas noticias. The gospel is incredible. El evangelio es increíble, Okay, but have our people experience that? pero nuestra gente lo está experimentando. And are they waking up in the morning gripped by that? Y están viviendo de una manera que se despiertan por las mañanas sobrecogidos con esto. Instead of waking up in the morning going, I gotta go to work today. En lugar de despertarse cada mañana y decir, ostras, otra vez I've got an exam today. tengo un examen hoy que Gotta study for 6 hours. tengo que estudiar 6 horas. Okay? Most of the time, the reason we feel like that is because we're forgetting this. La mayoría de las veces, cuando nos sentimos así, es porque nos olvidamos de esto. Rather than remembering that God's given us another day, En lugar de recordar que Dios nos ha dado otro día, He's given us breath and He's given us life to experience that one more day. nos ha dado aliento, nos ha dado vida para experimentar todo esto de nuevo. See a difference there in motivation? ¿Veis la diferencia en cuanto a motivación? Big difference. Una gran diferencia. So then it keeps building. Third question. Y seguimos construyendo. La tercera pregunta. We ask this question. ¿Quién soy? Okay? So, ¿Quiénes somos también? in light of who God is, Entonces, a la luz de quién es Dios, and in light of what He's done, a la luz de qué ha hecho, who does that make me? ¿qué me hace a mí? What is true of me? ¿Qué es verdad acerca de mí? Okay? Well, we know that we have been created in His image. Sabemos que hemos sido creados a su imagen, ¿verdad? Doesn't this describe His image? ¿No describe esto su imagen? So then what from this is becoming true of us? ¿Qué cosas, qué aspectos acerca de esto se está haciendo una realidad, una verdad en nosotros? Most of it. Es la mayoría de esto. Okay? Right? ¿Sí, no?
Okay? If we're created in His image and restored in His image, Si hemos sido creados en su imagen y restaurados en su imagen, okay? So here's where it starts to become practical y aquí es donde comienza a ser muy práctico, in our daily lives. hacerse muy práctico en nuestras vidas diarias. If this is true of God, Si esto es verdad acerca de Dios, okay, then we are becoming more and more like this. entonces nos estamos convirtiendo, pareciendo más cada vez a esto. Okay? It's what it means to become more and more Christ-like. Y esto es lo que quiere decir parecerse más y más a Jesús. Okay? But practically it means then, this is how we go to work. Y de una manera práctica también quiere decir cómo vamos al trabajo. Even if we don't like our job, Aun cuando no nos gusta nuestro trabajo, even if we don't like our coworkers, aun cuando no nos caen bien nuestros colegas del curro, okay? We go to work as a friend. vamos al trabajo como amigos. We go to work as somebody who loves. Vamos al trabajo como alguien que ama. We go to work as somebody who desires to bring healing to those around us. Vamos al trabajo con alguien que desea sanidad hacia aquellas personas. con As ese someone trabajo. who extends grace. Como alguien que extiende gracia, As someone who is just and honest. como alguien que es honesto, que trae justicia, Okay? As one who is a comforter to the hurting people there. como alguien que consuela, que trae consuelo a las personas que están pasándolo mal. Okay? So are you seeing how the gospel informs our daily posture? ¿Os fijáis cómo el Evangelio informa cada aspecto de nuestra vida diaria? Where every morning we say, God, I know this is true of you and I want you to send me to be an expression of that. Y es decir, sé que todo esto es verdad acerca de ti, entonces envíame hoy como una expresión de todo eso acerca Wherever you send me today. de ti. A donde quiera que me envíes hoy. I want people to experience some of this from me. Quiero que las personas experimenten algo de esto a través de mi vida. And not just from me as an individual, Y no solamente de mí como individuo, but then us as a community. pero de nosotros como comunidad. Okay? That this is meant to also describe us as a church and us as smaller communities. La intención de esto es que también nos describa como comunidades, como iglesia. So in light of who I am and in light of who we are, Así que a la luz de quién soy, a la luz de quiénes somos, we ask these practical questions then. hacemos estas dos preguntas prácticas. Okay, so in light of what's true of who I am, Así que a la luz de lo que es verdad acerca de quién soy, how do I live today? ¿cómo vivo hoy? And how do we live in community today? ¿Y cómo vivimos en comunidad hoy? Okay? But it's a life lived out of the gospel. Pero es una vida que se vive desde el Evangelio. It's not a life based on a list of to-dos. No es una vida vivida desde una lista de cosas para hacer. Well, my pastor told the church, you need to do this. Bueno, nuestro pastor nos ha dicho que tenemos que hacer esto, esto, esto y esto. And our church has this strategy, and so we need to do this. Y nuestra iglesia tiene esta estrategia, entonces tenemos que hacer esto, 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 esto y esto. Okay? And even using the language of I need to or we need to. Y ya desde que comienzas a usar el lenguaje necesito hacer esto, debo hacer esto, Is not gospel language. ya ni siquiera es lenguaje que viene desde el Evangelio. It's performance-driven language. Es un lenguaje que tiene que ver con performance, desde el rendimiento, desde el... It's duty language. Sí, tiene que ver con el hacer, ¿no? It's trying to prove myself language. Es intentar de probarle algo a alguien, es ese tipo de lenguaje. It's trying to look good to others language. Es intentar de verme bien delante de los otros, de los demás, tipo de lenguaje. And so we would say those are all of those motivations are all not gospel motivated. Y decimos que todas esas otras motivaciones no son motivaciones que nacen desde el Evangelio.
but where again our daily motivation to love and to pursue and to bring healing to the people around us Pero de nuevo, decimos que nuestra motivación para amar, para alcanzar, para bendecir y traer sanidad a esas personas que nos rodean, is flowing out of this intimate relationship with this amazing de nuevo, fluye desde esta relación asombrosa con este Dios asombroso. Okay? Because part of our identity and who we are Porque parte de nuestra identidad acerca de quiénes somos is as his adopted sons and daughters. también tiene que ver con que somos adoptados, somos hijos e hijas adoptados. Okay? That's amazing news. Eso es una noticia sorprendente. We're the adopted children Somos hijos adoptados of the creator of the universe. del creador del universo. You know, it's like crazy. Es una locura. And interesting how Paul talks about it in Romans 8. Es interesante cómo Pablo habla de esto en Romanos 8. Paul says because of that adoption, Debido a esta adopción, Pablo, that we are even co-heirs que nos lleva a ser coherederos with Jesus. con Jesús. It doesn't get any better than that. Inmejorable. It's as good as it gets. Es inmejorable. There's no, so we get to wake up every morning with nothing to prove. Así que nos levantamos cada mañana sin tenerle que demostrar nada a nadie. Because we're co-heirs with Jesus. Porque somos coherederos con Jesús. We're adopted sons and daughters. Somos niños y niñas hijos e hijas adoptados. So we get to go to work free. Así que podemos ir al trabajo en libertad. We got nothing to prove, nothing to earn. No tenemos nada que ganarnos, nada que demostrarle a alguien. I just get to go radically love people Y de una manera podemos ir y de una manera radical amar a las personas. because of the radical work that God has done for me Por la obra radical que Dios ha hecho por mí and is leading me towards forever. y es esa misma obra radical en la cual me lidera cada día y para siempre. So I get to go to work or school or live in my neighborhood free and Así que puedo ir al trabajo, al colegio, a la universidad de una manera libre. okay. So are you feeling how if we can form our people clearly in the gospel, Así que estáis sintiendo esto de cómo si formamos a las personas en el Evangelio in this way, de esta manera, how it's going to affect motivation, cómo puede esto afectar la motivación, how it's going to affect choices, cómo también afectará la manera en la que tomas decisiones, how it's going to affect persevering through hard relationships or hard cómo puede circumstances. también afectar esto la manera en la que perseveramos a través de momentos difíciles. Okay? Are you getting the ¿Os está sonando? feeling the implications? ¿Sentís las implicaciones de esto? Okay? And so we would say that the truths that are described in these four realities Entonces diríamos que las verdades que están descritas en estas 4 realidades speak to every detail of life hablan a cada aspecto de nuestras vidas. and every relationship. Tienen que ver con cada aspecto de nuestras vidas y en cada relación también de nuestras vidas. Okay? And so in our churches, this is a constant, this is the gospel fluency language. En nuestras iglesias, este es el idioma que hablamos. Este es el lenguaje con el que nos comunicamos. So if somebody in our church is struggling in their marriage, Así que si alguien en nuestra iglesia está teniendo luchas en su matrimonio, guess what we do? adivinad qué hacemos. Bring him back here Volvemos a estas preguntas. and just say, okay, let's talk about this issue in your marriage. A ver, vamos a hablar sobre este tema en particular en vuestro matrimonio. There's something you or your wife or probably both of you Quizás hay algo que tú o tu mujer, o quizás los dos, are not remembering no os estáis recordando about who God is acerca de quién es Dios or what He's done for both of you o lo que ha hecho por cada uno de vosotros or
what's true of both of you, o lo que es verdad acerca de vosotros, or how he's calling you to live towards each other. o de cómo os está llamando a vivir el uno con el otro. So you see how the gospel is going to inform marriage. Miráis cómo el Evangelio también informa al matrimonio, Or parenting. o conecta con el matrimonio, o con el ser padres. Okay? Parents are having struggle with their teenager. Los padres están teniendo problemas con su adolescente, su hijo adolescente. That happens occasionally in families. Eso pasa a menudo, ¿no? En las familias. Okay? But many times, instead of going to the gospel, we go to the behavior. Pero muchas veces, en vez de ir al Evangelio, vamos al comportamiento. And we just talk about the behavior and then in the end say, you need to stop doing that. Vamos al comportamiento, la conducta, y acabamos diciendo, tienes que parar de hacer esto. Is that good gospel advice? ¿Es un buen consejo desde el Evangelio? No, that's behavior management. No, eso es gestión del comportamiento, Okay? Don't do that again. o gestión de la conducta. No vuelvas a hacer eso. But why? ¿Pero Why, por qué? why not do it again? ¿Por qué no hacerlo de nuevo? Why not get angry again? ¿Por qué no Why not be impatient? enfadarme de nuevo? Why not be impatient again? ¿Por qué no impacientarme de nuevo? Because in light of the gospel, Porque a la luz del Evangelio that's not what's true of God. no es lo que es verdad acerca de Dios, That's not what's true of us. no tiene que ver con lo que es verdad acerca de nosotros, And that's not true of how He's called us to live. y tampoco es verdad de cómo nos ha llamado a vivir, de qué Ok. manera quiere que vivamos. Somebody in your church has a sexual issue ¿Alguna persona en vuestra iglesia tiene un tema con la sexualidad or addiction, o alguna adicción, some lust-related issue. algún aspecto que tiene que ver con la lujuria? Okay? Again, we usually go to behavior management. De nuevo, vamos directamente a la gestión del comportamiento, de la conducta, Try to give them some good advice of how to stop, darle algún buen consejo sobre cómo parar how to stay away from it, aquel patrón, de cómo alejarse de aquello, how to set up boundaries. cómo poner límites, Okay? But that's not gospel. y eso no es el Evangelio. Okay? In every single issue, we need to bring our people back to these En truths. cada uno de esos temas hemos de traer a nuestra gente a estas verdades. Okay? If people are lusting after anything, Si las personas están teniendo deseo desenfrenado hacia cualquier cosa, whether it's sexual ya sea algo sexual or financial o algo material or their hobby o algún hobby, algún pasatiempo that has become their idol, que se ha convertido en su ídolo, okay? The way to properly disciple that la manera apropiada de disipular aquello is to bring it back here. es de traerle de nuevo a eso. Say, with that issue that you have, what are you failing to remember that is true about God? Y preguntarles, aquel tema, con este tema que estamos hablando, ¿qué es lo que no recuerdas? ¿Qué se te ha olvidado acerca de esto? If you have a generous God and a powerful God and a good God, Si tienes un buen Dios, un Dios que es bueno, un Dios poderoso y un Dios and a good God, ¿qué dijo? Generoso. Generoso, okay? You no longer need to pursue those lesser things. no tienes por qué perseguir aquellas cosas que son inferiores. Okay? And in light of what He's done for you, A la luz de lo que ha hecho por ti, you actually have access, you have power to overcome those things. de hecho, tienes acceso, tienes poder para superar esas cosas. You don't need to be a slave to those things any longer. No tienes por qué permanecer como esclavo en aquellas cosas. Jesus came, died for that, to set you free from anything like that. Jesús vino a morir por ti para liberarte de todas aquellas cosas. You have the Holy Spirit in you that can give you power to resist. Tú tienes el Espíritu Santo en ti que te puede dar el poder para resistir. Let me remind you Déjame te lo recuerdo, of what you have, aquello que tienes ya, of who you are, aquello que, quien tú eres, okay? quién eres tú. Live in light of who you are and who God has called you to be. Vivir en la luz, a la luz de quién eres y quién te ha llamado Dios a ser. Okay?
So I really want to encourage you with the many issues that the people around us are experiencing all the time. Así que os quiero animar con aquellas situaciones que cada una de las personas con las que trabajamos están viviendo, Conflicts in relationships, conflictos en sus relaciones, again, addictions or some idol. temas de adicción o algún ídolo con el que tienen. Bring them back to the gospel, Traerles de nuevo al Evangelio. okay? And help this become their, their new operating system. Ayudarles a que esto sea como su nuevo sistema operativo. So that they don't need to come to you to remember this. De manera que no tengan que venir a ti para recordar estas cosas, These things are being spoken between sino your people all the time. que estas cosas ya se han convertido virales. Se comunican y se comparten los unos con los otros. Okay? And we've seen this happen in many ways in our communities as we've invested in this way through years. Y hemos visto cómo esto ya está sucediendo en muchas comunidades, en muchas congregaciones, en muchas iglesias, en la medida que hemos ido invirtiendo a través de los años. Most of the practical problems in our church, whether they're big problems or small problems, they never make it up to the leadership of the church. La mayoría de los problemas, ya sean grandes o pequeños en nuestra iglesia, en nuestras iglesias, no llegan ni siquiera a ser presentadas al liderazgo de la iglesia. The leadership of the church never hears about them. El liderazgo nunca escucha sobre estas cosas. You're like, how's that possible? Y dices tú, ¿cómo es posible eso? Are they hiding those things? ¿Lo están escondiendo? No, it's actually the opposite. No, es todo lo contrario. As our people become more and more gospel fluent with each other, En la medida que nuestra gente comparte y habla y se comunica estas cosas, they begin to help each other in community. comienzan a ayudarse los unos a los otros en comunidad. And they begin to help each other sooner Y empiezan a ayudarse a atajarlo más rápido, before many things become big problems. antes de que los pequeños temas se conviertan en grandes problemas. Okay? So this isn't for a few top leaders to understand in Así your que church. esto no es para la élite de liderazgo. La élite de liderazgo, unos pocos. These four realities that are in these questions need to go down all the way to every person. Estas cuatro realidades han de tocar a todas las personas y todas las capas de nuestra iglesia. So that they're growing and thinking about all of life in this way. De las personas, para que están pensando acerca de la vida de esta manera. And speaking to each other about life in this way. Y hablándose los unos a los otros acerca de la vida de esta manera. Okay? What questions do you have about that? ¿Alguna pregunta sobre o aclaración sobre esto que hemos hablado? Cuando dices justamente que es un tema que tenemos que hablar entre nosotros, ¿cómo lo planteas? No vamos a pasar todo el día obviamente haciéndonos esas tres preguntas, ¿no? Los unos a los otros, sino cómo lo planteas en la situación cotidiana. I mean, so if you're not currently doing this, you're gonna have to do some training with your people. Si no estáis ya en una dinámica trabajando de esta manera, quizás habrá una etapa de formación y de entrenamiento para empezar a pensar de esta manera. But part of that training is helping your people see that they can have these types of conversations anywhere, anytime. Pero parte de esta formación, en ese entrenamiento, es decirles o pasarles a las personas que pueden tener este tipo de conversaciones en cualquier momento en que surja un tema en particular. You know, so sometimes these conversations are happening one-on-one as you hear of something. Así que en algunas ocasiones estas conversaciones suceden pues en una conversación de uno a uno. Sometimes it's happening as you meet as a small group or community. En otras ocasiones suceden estas conversaciones cuando estás reunido como grupo, una pequeña comunidad misional. So it can happen anywhere, anytime.
puede suceder en cualquier momento, Again, en cualquier lugar. that's the fluency. Y de nuevo, esto habla de esta fluidez, no esta competencia de poderlo llevar a cabo en cualquier That momento. we're reminding each other often in many ways and many times Esta idea de que nos estamos recordando los unos a los otros de múltiples maneras, en múltiples ocasiones. So this isn't a class. Así que esto no es una lección, It's a life. It's a language. es una vida, es un lenguaje. And so you say, are our people growing in their ability to speak gospel just like they speak Spanish? Nuestra gente está hablándose y recordándose el Evangelio tal cual como hablan el idioma castellano Okay. Our people, o el catalán. yeah, our people are doing pretty good with Spanish. Las personas, ¿qué tal van con su castellano, con su catalán? But are they increasingly growing in their ability to speak gospel? Y de esa misma manera, ¿están creciendo en su habilidad de comunicarse en el Evangelio? So I'd say two things. Again, there is a training element to it. Así que de la misma manera diría, yo creo que hay un elemento que tiene que ver con entrenar y formar a la gente, But also a lot of it is just creating this expectation. pero también hay otro elemento que tiene que ver con crear esta expectativa. And for you as leaders to cast this vision for your church to become a gospel fluent people. Y que vosotros en vuestras iglesias podáis lanzar esta visión de que queréis que esto fluya, que sea un idioma, un lenguaje que fluya, esto que acabamos de ver. So sometimes you talk about it on Sunday mornings En from the pulpit. alguna ocasión lo hablarás quizás desde el púlpito, los domingos por la A mañana, lot of times it'll mean talking about it out in your communities. pero en muchas ocasiones tendrá que ver hablándolo con conversaciones más pequeñas. Okay, so it becomes the normal Y expectation. esto ya comienza a ser la expectativa, lo que se espera. Es como vivimos, como funcionamos. Solo para entender mejor, cuando hablas de la historia de Dios, sobre todo a la hora de hacer reproducible, el compartir a Jesús, ¿te refieres a algún modelo en particular? For which aspect? When you said reproducible, are you talking about So there are some tools sí que hay algunas herramientas that can help people learn to understand and learn to speak the story of God. Yes. que nos pueden ayudar a compartir la historia de Dios, ¿sí? Yeah, we've created a few Hemos creado algunas herramientas to help our people. para ayudar a nuestra gente, But there are numerous, I would say, versions pero hay múltiples versiones de esto, of how to help people understand it cómo ayudar a las personas a entender and su to totalidad be able to communicate it. y también que sean capaces de comunicar. So let's move on to that next piece. Vamos a hablar de esta siguiente pieza en el diagrama, un triángulo, right? Yeah. And that's going to further describe this reality. Y esto va a profundizar aún más esta realidad que ya hemos tocado. The who am I ¿Quién soy and the who are we? y quiénes somos? Okay? We call this our gospel identity. A esto lo llamamos nuestra identidad en el Evangelio. Okay? In light of who God is, A la luz de quién es Dios, and in light of what He's done a la luz de lo que ha hecho, as Father, Son, and Spirit, como Padre, como Hijo y como Espíritu, at the center of our identity, we are disciples. al centro, en el centro de nuestra identidad, lo que somos discípulos. Okay? It just means that we are learners, we are students. Y como ya sabéis, esto quiere decir somos estudiantes, aprendices. Okay? Jesus, when He called His disciples, He said, "Come follow me." Jesús, cuando llamó a sus discípulos, dijo, venid y seguidme Okay? And learn to walk in my ways. y aprender mis caminos, So as a caminar en mis caminos. disciples, we're learners. Así que como discípulos somos aprendices. Okay? And that's going to be a process that continues on our entire lives. Y ese será un proceso que continúa durante toda nuestra vida.
Okay? But again, do our people understand that that is true of them? Pero de nuevo, hacernos la pregunta, ¿nuestra gente sabe que esto es verdad acerca de ellos? I talk to many churches whose people are not motivated to be trained, to study the Bible, to grow, to mature, that are not. Hablo con muchas iglesias que no tienen mucha motivación para crecer, para estudiar la Biblia, para To be trained, to study para the ser Bible. entrenados y capacitados y Okay. crecer. Okay? What are they not understanding? ¿Qué es lo que no están comprendiendo? Okay? This aspect of the gospel. Este aspecto del Evangelio. Okay? That as adopted children of God, Que como hijos adoptados de Dios, okay? That he has this desire for his children. que Él tiene este deseo para sus hijos. I have 5 children, I have this desire for my children. Yo tengo 5 hijos, yo tengo este deseo para mis hijos. I'm always trying to think of ways to help them learn and grow and mature. Siempre estoy pensando maneras de cómo les puedo ayudar a aprender, a crecer, a madurar. God has that same desire for his kids. Dios también tiene ese mismo deseo para sus hijos. Okay? So when our people are not motivated to dig into the Bible and to be trained, Así que cuando las personas no están motivadas para sumergirse ahí en la palabra y ser entrenados, again, it's a gospel issue. de nuevo es un tema que tiene que ver con el corazón, con el Evangelio. Okay? There's something they're not remembering, Hay algo que no están recordando okay? Or something they're not being obedient to. o algo a lo cual no están siendo obedientes. So at the center, we're disciples. Así que en el centro somos discípulos. And then we get another unique or specific identity from God as Father. Otra idea de identidad, otra singularidad de nuestra identidad la recibimos de Dios como Padre. And I've already commented on this a number of times. Ya he comentado ya varias veces esto. Okay? In our adoption, En as his sons and daughters, en nuestra adopción como hijos e hijas, okay, we have become his family. nos hemos convertido parte de su familia. Okay? So there's an individual implication of this, Hay una implicación individual okay, con esto in my relationship to him, en cuanto a mi relación hacia él, con él, but there's also a corporate implication pero también hay una implicación comunitaria where he has this desire for all of his people que también tiene ese deseo para toda su gente, todo su pueblo, to live and to treat each other like family, de vivir y tratarnos los unos a los otros como familia, to consider each other as que family. nos consideremos los unos a los otros como familia. Okay? Let's do another one of these quick exercises. Hagamos otro pequeño ejercicio como este. Tell me what good family looks like. Decidme qué aspecto tiene una buena familia. Una familia, sí, una buena familia. What do good families do? Comunicación. Communication. Sorry. No, Elías, dilo en español. Amor. O bueno, decirlo en inglés si lo sabéis. Love. Okay, they communicate, they love, Unity. they're unified, Trust. Committed. they're committed, Trust, confianza. Trust. okay, they trust, Relationship. okay, La economía sana. Healthy finances. Respeto. wait a second, how do I, healthy finances, I'll just say, Stewardship. I'll say, yeah, and Good stewardship. and ¿Has dicho? generous, Respeto. Respect. respect, Armonía. Harmony. peace, Mutual help. okay, helping, seguridad, Security. safe, Ya se ha dicho. Identidad. Identity. okay, identity, Perdón. Forgiveness. forgiving. Confianza. Ya se ha dicho. Sinceridad. Gracias. What are some things they, Sincerity. okay, this is an awesome list.
Esta es una lista fantástica. Okay? What are some practical things that families do together? ¿Y qué otras cosas hacen de una manera práctica? El altar familiar. ¿Qué hacen las buenas familias? Fun. They have fun. Comen. They eat. Fight. ¿Qué otras cosas prácticas? Apoyarse. They support each other. Support. Trabajan. They work. Work. Vacation. Fun. Celebrate. Celebran. Lamentarse. Aniversarios. They hurt or suffer. So look at this. Again, look at this. We came up with another awesome list here. Mirad cómo hemos ahora hecho otro listado maravilloso aquí. Of what it looks like to be a good family. ¿Qué aspecto tiene una buena familia? Okay, and again, these are all God-given good things. Y todas estas cosas son dadas por Dios, son cosas buenas dadas por Dios. Okay? But does this describe how we usually live as Christians? ¿Describe esto de cómo vivimos normalmente como cristianos? Be honest. Honestamente, I said usually, not occasionally. normalmente, pero no ocasionalmente. Es la pregunta. ¿Vivís de aquí de una manera natural? ¿Es la normalidad o es ocasional? Are the Christians in your city known, is their reputation to be fun people? ¿Los cristianos en vuestra ciudad tienen una reputación de ser personas divertidas? Are they known to be celebratory people? ¿Tienen también la fama de ser personas que celebran? Like, wow, those Christians really like to party together. ¡Wow! A esos cristianos les encanta hacer fiesta, celebrar, comen todo el día. Pero una pregunta. Question. Susana. ¿Se refiere a como iglesia dentro de ellos mismos Do you mean o as a junto al church pueblo, en las within them fiestas del pueblo? or in town with the different things that are going on in town? We're going to get to that. Vamos a hablar de esto ahora. But I'm talking even simpler just amongst each other. Vamos a hablar de eso ahora, pero estoy hablando de una manera sencilla, entre vosotros mismos. Yeah. From my experience, again, we usually don't do a very good job of this. Desde mi experiencia, tampoco lo hacemos muy bien todo esto. Of living in light of our identity as a good family with each other. Vivir desde nuestra identidad como una buena familia, los unos con los otros. Of playing, of celebrating, of eating, of resting, of working together. Esto de trabajar, descansar, celebrar, hacer ocio juntos. Okay? It's interesting, in the Old Testament, this was such a priority for God. Es interesante que en el Antiguo Testamento era tan prioritario para Dios. With Israel, Con Israel, that he did two amazing things. que hizo dos cosas maravillosas. One, he built it, he required it. De hecho, por un lado lo requería, Right? era un requisito. In the feasts and the different things they did every year, Las diferentes fiestas y celebraciones que hacían cada año, it was requiring them to eat and to have fun and to be together as family. era un requisito comer, divertirse y estar juntos como familia, Because he wanted them to experience family, but also to be that example for the world. porque quería Dios que experimentaran este aspecto de familia, pero que también lo reflejaran, lo expresaran a todo el mundo. So that Israel would be known as this amazing family under the care of this amazing God. Para que Israel fuera reconocido como esta familia maravillosa bajo este cuidado de este gran Dios. Okay? And then the second cool thing he did Y la segunda cosa que hizo, is that he actually required them to tithe to the party. requirió también que diezmaran para cubrir estas fiestas. So it's just like
we're going to have plenty of money available. We're going to have plenty of everything we need available to have amazing parties, amazing celebrations. Era como si Dios dijera, vamos a tener unas grandes fiestas y vamos a tener también finanzas en abundancia para llevar a cabo estas fiestas. Again, to be this example, this model for the world. Y de nuevo, para poder ser un ejemplo, este modelo para el mundo entero. So you go, wow, what are the implications for our church? Y dices ahora, wow, ¿y ahora qué implicaciones tiene esto para nuestra iglesia? How are we going to become that? ¿Cómo vamos a ser esto? How are we going to live in such a way that we have that reputation in our city? ¿Cómo vamos a vivir de tal manera que tengamos esta reputación en nuestra iglesia? Choco. Okay? And we actually created that reputation in our city. De hecho, nosotros creamos esta reputación en nuestra ciudad, Where I lived for 9 years near Seattle, donde viví 9 años, donde vivimos 9 años cerca de Seattle, where we became known as a people that party. que éramos conocidos como la gente que le gustaba la fiesta y la celebración. And it didn't mean like out of control, you know, Y no estoy hablando de fiesta descontrolada, but it meant, man, these people are always eating together. pero esta idea de que decían, wow, esta gente está siempre comiendo y compartiendo They're always juntos. inviting neighbors, and it's affecting neighborhoods in the city. Están siempre invitando a toda la gente para diferentes They don't just throw little parties, they throw big parties. fiestas. Y no solo son fiestas pequeñitas, son fiestas a lo grande. There's lots of amazing food, Hay un montón de comida and fantástica amazing music. y una música brutal. They're together for hours. Y están ahí horas y horas They have incredible fun, y se lo pasan pipa. and it blesses the neighborhood. Y bendice al barrio. It's a blessing to all these families in the neighborhood. Es una bendición para las familias del barrio. Okay? That's going all the way back to God's Old Testament Y eso habla desde aquella idea en el Antiguo desire for Testamento Israel. que Dios tenía ese mismo deseo para Israel. That they would be a people that would be a blessing because of how they've been blessed. Que fuesen un pueblo que eran de tanta bendición porque habían sido tan bendecidos. So we say this to our people all the time. We say this idea to our people all the time. Así que esta idea la pasamos constantemente a nuestra gente. Blessed to be a blessing. Bendecido para ser de bendición. And hopefully, again, in light of the gospel, we can all agree, wow, have we been blessed? Y ver esto, wow, debido al Evangelio hemos sido tan bendecidos. So what are the implications for our church Así que, ¿cuáles son las implicaciones para nuestra iglesia? of how he's calling us to extend that blessing to our ¿Y neighborhoods? de qué manera to our quiere que city? extendamos esta bendición para nuestros barrios, para nuestras ciudades? Okay? So that's our family identity. Así que esta es nuestra identidad como familia. Okay? We get another key identity from Jesus. También recibimos otra identidad clave de parte de Jesús. Yeah. I'm going to speed this up a little bit. Voy a acelerar un poco. In John 13, En Juan 13, this isn't the only place that capítulo Jesus 13, talks about this. y no es el único sitio donde Jesús habla de esto. Okay? But you remember here in John 13 that Jesus is washing their feet. ¿Recordáis que aquí Jesús en Juan 13 está lavando los pies de los discípulos? Okay? You've probably taught this many times. Seguro que lo habéis enseñado, lo habéis leído, Okay? But this is a very powerful moment. pero es un momento tan poderoso Okay? Where Jesus says, I've given you an example to follow, cuando Jesús dice, os he dado un ejemplo para seguir, and now do as I have done. y también, id vosotros y haced como yo he hecho con vosotros. I want that to be your constant posture. Quiero que esta sea una constante, una postura constante en vuestras vidas. You have this constant posture as you live your life as a foot washer. Que esta sea una constante en vuestras vidas, alguien que lava los pies de los demás. Okay? And so from Jesus we get this powerful identity as servants. Así que de Jesús recibimos esta identidad, este aspecto de identidad poderoso como siervos.
o servidores. That it's not something we do occasionally. Que no es algo que hacemos ocasionalmente, Whenever the church chooses to have a service project. de vez en cuando surge algún proyecto como iglesia, But again, we wake up in the morning, and this is true of us. sino que nos despertamos cada mañana y sabemos que esto es verdad acerca de So nosotros. wherever we go throughout the day, Así que donde quiera que vayamos durante el día, okay, we're praying, we're listening, and we're asking, estamos orando, estamos escuchando, estamos preguntando who and how can I serve? a quién y cómo puedo servir. At work, at school, in my neighborhood, En el trabajo, en el colegio, en mi barrio. okay? But this constant posture of servant. Esta constante actitud de servicio. Okay, and then our last identity Y una última identidad, aspecto de identidad, from the Spirit de parte del Espíritu Santo. He's given us the identity as missionaries. Nos ha dado la identidad de misioneros. I wish we had time to work out a process of discovery with this one. Me encantaría pasar más tiempo para hacer un poco de proceso de descubrimiento juntos sobre esta, Because it's a really impacting thing. porque es un aspecto súper impactante. When you study this out throughout the New Testament. Cuando estudias esto a través del Nuevo Testamento, And so I've done this a number of times with communities that I've led. he hecho esto con diferentes comunidades que he liderado, Where we'll spend a whole night together talking about this, donde pasamos una noche entera hablando sobre esto. okay? And what I will do with my community, Y lo que hago con mi comunidad, lo que haría, okay? I'll give them a list of about a dozen different passages where it talks about the work and the role of the Holy Spirit. les paso una docena de pasajes que hablan acerca del rol y de la obra del Espíritu Santo, Okay? Because the New Testament talks a lot about the Spirit. porque el Nuevo Testamento habla un montón acerca del Espíritu Santo. Okay? So there's numerous places in the Gospels. Hay un montón de sitios en los Evangelios, And about 50 places in Acts, hay alrededor de 50 ocasiones en el libro de los Hechos, some other places in Romans, hay otros momentos también en Romanos, and then Galatians, Ephesians, and a number of Paul's letters. por supuesto en Gálatas, en Efesios y en el resto de las cartas de Pablo. Okay? But I'll give this community of say 10 to 12 people Pero lo que haría es, juntaría un grupo de 10 a 12 personas. these passages Esta comunidad les paso estos pasajes. and say let's just see what the Spirit does. Vamos a ver lo que hace el Espíritu. Okay? And through that it describes amazing work. Y a través de esto se describe un trabajo sorprendente. And again, most Christians do not have they're not clear on this. Y de nuevo, hay muchos creyentes que no tienen claridad sobre esto. I just did this with a whole group of like top leaders in Italy last week. Lo acabo de hacer la semana pasada con un grupo de líderes en Italia And they didn't know most of it. y no sabían la mayoría de lo que estábamos compartiendo aquí. This is like a group of experienced church planners. Os estoy hablando de un grupo de plantadores de iglesias experimentados. And I was surprised how little work they had done or how little they understood about the role of the Holy Spirit. Y me sorprendió lo poco que sabían y que habían experimentado del rol del Espíritu Santo. Okay? Because the Spirit's the one who actually supported and sent Jesus. Porque el Espíritu Santo, de hecho, es el que apoyaba y envió también a Jesús. That's what you'll find in the Gospels. Esto es lo que encontrarás en los Evangelios. It wasn't just Jesus being Jesus. No era Jesús solamente siendo Jesús. Okay? When Jesus was baptized, Cuando Jesús fue bautizado, the Spirit came, el Espíritu vino and then just after that, the Spirit sent him into the wilderness. y inmediatamente después de eso el Espíritu lo envió al desierto. That wasn't just something he did on his own. No es algo que hizo
por sí solo. The Spirit sent him. El Espíritu le envió. And then when he was in the wilderness and when he was tempted and when he had this interaction with Satan, again, the Spirit was supporting him. Y cuando estaba en el desierto, siendo tentado y esas luchas con Satanás, el Espíritu lo estaba sosteniendo. And then numerous times throughout the Gospels it says that Jesus taught and he healed and he did this and he did that with the help of the Spirit. Y en muchas ocasiones a través del Evangelio, dice que Jesús enseñaba, Jesús sanaba, Jesús exhortaba y vemos que habla de una ayuda constante del Espíritu Santo. And then we get to the end of Jesus' ministry. Y después llegamos al final del ministerio de Jesús Jesus gives the disciples this huge vision. y Jesús les da a sus discípulos esta visión enorme. Go and make disciples Id y haced discípulos of the whole world. a todas las naciones. How do you think the disciples were feeling? ¿Cómo creéis que los discípulos se sintieron en ese momento? It's like, really? Quizás dijeron, ¿de verdad? Impossible. Imposible. Okay? And Jesus confirmed that. Jesús lo afirmó también. He actually, suggested it was impossible for them to do it on their own. Sugirió que era imposible hacerlo en sus propias fuerzas. After he says that, just a short time later, Justo después de decir eso, he says, yes, I want you to go, sí, quiero que vayáis, but don't go yet. pero no vayáis ahora mismo. Okay? If you go too soon, you're going to be in trouble. Si vais tan rápido, os meteréis en problemas. Okay? I want you to go, but I want you to wait for the helper. Quiero que vayáis, pero quiero que esperéis al ayudador. You can't do what I just told you to do No podéis hacer lo que os acabo de decir without the helper. sin el ayudador. Okay? And the helper is going to come and he's going to be with you and he's going to be in you. Y el ayudador va a venir, os va a sostener y va a estar dentro de vosotros. And so the disciples wait, Así que los discípulos esperan, the Spirit comes, el Espíritu viene and then the Spirit sends. y después que el Espíritu envía. And then they go to the world. Y entonces van a las naciones. And then we read in Acts the rest of the story. Y después leemos en el libro de los Hechos el resto de la historia. Of them going many places, Acerca de ellos yendo a muchos lugares, planting many churches, plantando un montón de iglesias, influencing many people, influenciando a bastantes personas. and again and again and again it says with the help of the Spirit. Y una y otra vez dice siempre con la ayuda del Espíritu Santo. And then we get to Paul, Y luego and Paul is very clear in his letters, vemos a Pablo y él es muy claro en sus cartas, again of reminding the churches recordando a las iglesias that you need to live this life walking with the Spirit, que hemos de vivir esta vida andando en el Espíritu, just in normal daily ways. de una manera normal, cotidiana. He's been given to you as a helper Nos ha sido dado como un ayudador, to help you live how we've been talking about, para ayudarnos a vivir de la manera que hemos venido hablando, holy and gracious and santo, extendiendo gracia. okay, but he is the one that enables us, Él es el que nos capacita, empowers us. nos empodera. That's the reason why he was given by Jesus, Por eso nos fue dado el Espíritu por Jesús, was to be our helper. para ser nuestro ayudador. But two things that the New Testament are very clear about, Dos cosas que el Nuevo Testamento es clarísimo and it's really important in terms of mission, y que son de suma importancia cuando se trata de la misión. okay? First of all is that he is the one who sends. Lo primero es que es Él el que envía. So if we're trying to figure out mission Entonces, si estamos tratando de descifrar la misión without the Spirit, sin el Espíritu, we're in trouble, estamos en aprietos, because he's the sending one. porque Él es el que envía. Okay. And then secondly, it's interesting. It says that he is the Spirit of truth, La segunda cosa es que la palabra dice que es el Espíritu de verdad, and he is the one that proclaims that truth. y también es el Espíritu que proclama esa verdad.
it says he is the proclaimer of Jesus. Dice que él es él el que proclama a Jesús. So what are the implications if we try to go on mission without the proclaimer of Jesus? Así que, ¿cuáles son las implicaciones de ir a la misión sin el que proclama a Jesús? What's going to happen with our attempt at proclaiming? ¿Qué va a pasar con estos intentos de proclamación? It's not going to be effective. No va a ser muy efectivo. Okay? It's not going to be, No va a ser efectivo. yeah, it's not going to be transforming. No va a ser transformador. Okay? Because the Spirit is the one that proclaims to people's hearts. Porque es el Espíritu el que proclama a los corazones de las personas. And it says that He is the one that then takes that truth and transforms a person's mind and their heart. Y es el Espíritu el que toma esas verdades y transforma los corazones de las personas y las mentes de las personas. So we have to equip our people to go on mission with the Spirit. Así que hemos de equipar a nuestra gente para ir en la misión en el poder del Espíritu. And to even help us know where to go and when to go. E incluso hasta saber cuándo ir y a dónde ir. Okay, we see Him doing this clearly with Paul, Vemos al Espíritu Santo hacer esto de una manera clara con Pablo, where He showed him where to go and where not to go. cuando le mostraba a dónde ir y a dónde no ir. Let me give you a practical example. Os doy un ejemplo práctico. My wife Mi esposa is gifted, I would say, as an evangelist. tiene el don de evangelista. Okay? It's very easy for her to talk with people, Para ella es facilísimo hablar con las and personas especially to talk to people about Jesus. y especialmente hablar a las personas de Jesús. It always shocks me, actually. Siempre me choca. She goes to a park often Va a menudo a un parque because we have a little 3-year-old boy. porque tenemos al pequeñín de 3 años She needs to go to the park often, y él necesita ir al parque a menudo and she needs it for her sanity. y ella también le viene bien para su propia salud. And so, but when she goes to the park, she just naturally meets people Y cuando va al parque, de una manera muy natural, ella se encuentra y conecta con las and personas starts conversations. y empieza conversaciones. Who are you and where are you from? And ¿Quién eres? ¿De Tell me about dónde your family. eres? Cuéntame un poco acerca tell de me about your ti. kids. Dime acerca de tu familia, tus niños. And 30 minutes later, Y media hora después, these women will be telling her like deep things about their lives. estas personas le cuentan las profundidades de sus vidas. It's like, how's that possible? Y dices tú, ¿cómo es eso posible? You just met her first time, La acabas de conocer and 30 minutes later, y media hora después, she's opening up all these deep parts of her life to you. la persona se ha abierto con todas estas cosas tan profundas acerca de su vida. That's the gift of evangelism or the gift of an evangelist in action. Este es el don del evangelista en acción. Okay? But because of that, it means she has lots of relationships with non-Christian women. Así que debido a esto, es por esto que ella tiene una relación con muchas mujeres no creyentes. And so often at the beginning of every week, Así que a menudo, al comienzo de cada semana, when she's trying to schedule her week, cuando está ella organizando su agenda para esa semana, she will stop and ask the Spirit, who, from all those women, ella para un momento y escucha, pregunta al Espíritu y dice, ¿quiénes de todas estas mujeres do you want me to spend time with? quieres que pase tiempo? ¿Con quién quieres que pase tiempo? There's 20 women there. Hay 20 mujeres. I don't have time this week for 20 women. No tengo tiempo esta semana para 20 mujeres. Okay? Who are the 3 or the 4 this week ¿Cuáles son aquellas 3 o 4 que esta semana that you want me to go to the park with con las que quieres que vaya al parque or invite for coffee o invite a un café or organize a play date with our kids? o pueda organizar un momento con los chicos, con los hijos? Okay? And so that's an example of depending on the Spirit to lead her of how to be on mission this week. Este es un ejemplo de cómo depender del Espíritu para vivir en misión durante una semana. Does that make Esa sense? semana en particular. So that's ¿Tiene sentido? an example of her doing it as an individual, Ese es un ejemplo de ella haciéndolo como individuo. but we can do that as a community too. Pero también podemos hacer esto como comunidad.
we're praying in similar ways donde estamos orando de una manera similar and saying, as a community, who do you want us to give more, to spend more time with this week or this month? y preguntamos al Espíritu, ¿con quién quieres que pasemos tiempo como comunidad esta semana o durante este próximo mes? We've got all of these non-Christian neighbors. Tenemos todos estos vecinos no creyentes. We can't spend time with all of them this week. No podemos pasar tiempo con todos los vecinos esta semana, But who are the 2 or 3 pero ¿cuáles son aquellos 2 o 3 you want us to spend time with? con los que quieres que invirtamos tiempo esta semana? Or this group of coworkers? O este grupo de compañeros de trabajo, Who are the 2 or 3 or 4 this week that you want us to invite to watch the football game? ¿cuáles son aquellos 2 o 3 que esta semana quieres que invitemos a ver el partido con nosotros? Or who are the neighbors or coworkers you want us to invite to go play volleyball? ¿O cuáles son aquellos vecinos con los que quieres, o compañeros de trabajo con los que quieres que vayamos a jugar baloncesto esta Or semana? you want us to invite to a meal? O que podamos invitar a casa para tener una comida, una cena. Okay, and so that's how we work. That's how we depend on the Spirit to help us know. Y esa es la manera de cómo dependemos del Espíritu para que nos ayude a saber. Okay, so the Father gives us our family identity. Así que el Padre nos da este aspecto de familia, de identidad como familia. Jesus, our servant identity. Jesús, nuestra identidad como siervos, siervas, servidores. And the Holy Spirit, our missionary Y identity. el Espíritu Santo, nuestra identidad de misioneros. Okay, after the break, Después de la pausa, we're gonna put this together vamos a organizar esto, because we believe this is really that right there is the practical. That's the whole practical strategy for all the church planting and everything we do. estamos convencidos que esta es la base de todo lo que hacemos, la plantación de iglesias, todo el trabajo como iglesia sale de aquí, It's all right there. está todo aquí. Okay, where we say, okay, so in the neighborhood, in the city where God has called us to be the church, Así que en aquel barrio, en aquella ciudad donde Dios nos ha llamado para ser la iglesia, how do we live like this consistently together? ¿cómo vivimos esto de una manera constante? As a family of missionary servants. Como familia de misioneros que sirven. And so that's the constant mantra or vision that we talk about in our churches all the time. Este es como el mantra constante, ¿no? O la conversación constante que sucede entre nosotros como constant iglesia. vision we're casting for La our visión que estamos lanzando constantemente. that God has given this identity as His family, sent as His missionaries to serve the world. Eso, que somos su familia, que estamos siendo enviados como misioneros para servir aquel lugar al que nos ha enviado. So we'll take a break. Afterwards, we'll talk about a few things about how to create a structure for that. Muy bien, vamos a tomar una pausa y después vamos a hablar de cómo crear una estructura básica para organizar esto. And then what that looks like in a normal week or a normal ¿Y qué aspecto tiene esto quizás en una semana típica, month. en un mes típico? Así que 10, 15, 10, 15, Yep. what do you- 15 minutitos